Levítico 20:10 dice así: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Es decir, que la mujer no tenía que haber sido traída sola, sino que debía haberse sido traída también con el adúltero, con el hombre con el que ella estaba adulterando. Vengan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan. Vamos a estar en los primeros 11 capítulos del capítulo 8. Repito, Juan, capítulo 8. Yo tengo un bosquejo sencillo hoy, en ánimos de que se pueda recordar los que están tomando notas. Son 5 puntos. Esto, ellos, ella, él y tú y yo. Esto, ellos, ella, él y por último tú y yo. Ese es el bosquejo. Y mientras vamos avanzando, vamos a entender un poquito más quiénes son ellos, quién es ella, quién es él, y tú y yo ya sabemos quiénes somos. Pero esto se refiere a este pasaje. Vamos a hablar un poquito de lo que significa este pasaje. Luego vamos a hablar de ella, es la mujer adúltera o la mujer capturada en adulterio. Luego vamos a hablar de él, en este caso es Jesús. Y al final vamos a hablar un poco de qué aplica este pasaje para ti y para mí el día de hoy. Así que vamos a leer Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. ¿Okay? Dice así: pero Jesús se fue al monte de los olivos, y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús les dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por la bendición de congregarnos en torno a ella. Queremos honrarte hoy en la mañana y queremos también aprender de ti las bendiciones que tengas para nosotros. Así que te rogamos, Señor, que nos ayudes a aplicar este texto para que nuestras almas te alaben mucho más a ti, que te conozcan, que te sirvan, que podamos deleitarnos en ti, que eres el tesoro más grande de este lado del cielo. Señor, oramos que si hay alguien que está dudando el día de hoy o incluso está viviendo en un pecado oculto, que tú mismo uses este pasaje, Señor, para identificarnos con esta mujer que fue sorprendida en un pecado. Pero antes de que seamos avergonzados en público, podamos reflexionar y venir a ti rogando por misericordia. Pero también, Señor, rogamos si alguno de nosotros ha creído en ti y te ha buscado como la razón más alta y el regalo más alto, el único regalo y rescate por nuestras almas, que hoy sea el día, Señor, que sean animados sus corazones para buscarte más y entregarse más a ti, a reconocer tu señorío, tu dignidad, tu grandeza, tu valor y tu supremacía sobre cada milímetro cuadrado del universo. Así que enséñanos, Señor, por favor, bendícenos, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije, el bosquejo son 5 puntos. Esto, ellos, ella, él y nosotros. ¿Ok? Vamos a hablar primero de esto.
Este pasaje es un pasaje polémico. Polémico por varias razones. En ninguna otra parte del Evangelio de Juan se habla de adulterio. Y si sacamos este pasaje del Evangelio de Juan, pareciera que el único evangelio que no es sinóptico, Juan, como que pasaría por alto un tema tan importante. Ahora, este pasaje es muy importante porque es conocido en la historia de la Biblia, o mejor dicho, del Nuevo Testamento, como la perícopa de la adúltera. Pueden buscar, hay mucha información acerca de la perícopa de la adúltera. ¿Qué es una perícopa? Una perícopa, ¿ustedes conocen esos sobrecamas que están hechos de retazos de otros sobrecamas? Creo que en inglés se llaman quilt o algo así. Quilt. Entonces está hecho de retazos de otras sábanas. Entonces cada uno de esos retazos que forman esa sábana grande son perícopas. Y cada evangelio está compuesto de historias que están pegadas una a la otra. Y esas son perícopas, son pasajes que están compuestos de manera ordenada para darle un sentido amplio a todo el libro. Entonces, esta perícopa, la perícopa de la adúltera, se llama así en la historia se llama la historia de la crítica textual. Este es un texto que está acusado de ser una inclusión tardía en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Yo le voy a explicar algunas cosas básicas de por qué y al final le voy a decir mi posición al respecto, pero ustedes van a tener que hacer la tarea de buscar más información y decidir si ustedes creen que este texto es inspirado o no inspirado. No se duda de que sea un texto histórico. Este texto es tan antiguo como el siglo IV, ¿ok? Siglo IV. Los eruditos dicen que es una inclusión tardía porque fue supuestamente incluido, no aparece en los manuscritos del siglo IV para atrás, sino del siglo IV en adelante. Ya les voy a explicar unos pequeños detalles al respecto. Pero lo cierto es que tenemos nosotros que decidir si la inclusión o la exclusión de este texto afecta nuestro amor por Cristo o afecta alguna doctrina bíblica. Por ejemplo, si es incluido y afecta alguna doctrina bíblica crucial o importante, pues nosotros no tendríamos problema en decir, nada, este texto no debería estar aquí. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento, aproximadamente 17, que están acusados de ser textos se les dice texto espurio, es decir, inclusiones tardías al canon del Nuevo Testamento. Este es uno de ellos, el final largo de Marcos, la coma juanina, la respuesta del eunuco en Hechos 8, el final largo de Marcos en Marcos 16, la coma juanina en 1 de Juan 5, la respuesta del eunuco en Hechos 8:37 y algunos otros versículos, incluyendo Mateo 6:12, que es el final del Padre Nuestro. Entonces hay algunos versículos que están acusados de ser textos espurios porque supuestamente son inclusiones tardías a lo que en verdad escribieron los apóstoles. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Bueno, por dos razones. Primero, porque si fue una inclusión tardía, no fue inspirado por el Espíritu de Dios, entonces nosotros no deberíamos prestarle atención a algo que no es parte de lo que el Espíritu Santo dictó a los autógrafos, a los autores originales. Y segundo, porque esta es una de las acusaciones que le hacen los críticos mundanos y seculares a nuestra Biblia. No, eso no es totalmente confiable. Entonces nosotros debemos tener una posición, una postura al respecto de que si eso no es confiable, porque si tiene algo que no es confiable, pues entonces ¿cómo podríamos confiar en que todo el resto es confiable? En otras palabras, si usted le dan un vaso de agua, pero tiene 99.9% de agua cristalina, pero solamente tiene un 0.01% de arsénico, estoy seguro que usted no se lo tomaría, ¿cierto? Por eso debemos nosotros investigar y fijar nuestra postura, porque no quisiéramos tener un libro de parte de Dios que no fuera totalmente confiable, ¿cierto? Entonces, yo no pretendo alimentarlos hoy con dudas, sino pretendo alimentarles hoy con fe. No quiero que acrecienten sus dudas,
sino que bajen sus dudas y aumente su fe. Entonces, este texto, los que tienen algunas Biblias de estudio, ustedes van a encontrar que hay una nota al pie de página, o tiene un asterisco, o tiene unos corchetes, unos paréntesis. ¿Por qué? Porque el texto, desde el 7:53, es decir, desde el versículo anterior, hasta el 8:11, dicen que fue una inclusión tardía. Algunas Biblias van a tener un asterisco en la parte de abajo, una nota al pie de página que dice, algunos manuscritos omiten este pasaje. Y algunas Biblias un poquito más sinceras van a decir que este texto está omitido en los manuscritos más confiables. Y ahí es que nosotros decimos, como el Chapulín, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Entonces, ¿qué hacemos? Algunos manuscritos omiten este pasaje y algunos manuscritos tempranos no incluyen este pasaje, dicen las notas. Pero yo no vine a predicar de las notas al pie de página. Vamos a predicar del texto. Pero quiero hablar de esto como primer punto para que sepan dos cosas. Déjenme ponerle una ilustración para tratar de ilustrar algo. Cuando ustedes ven una noticia que está pasando, hoy en día tenemos un problema de autoridad, de credibilidad. Cuando ustedes ven una noticia, no pensemos por un momento si la noticia es verdad o es mentira. Vamos a analizar la credibilidad de quien da la noticia. Ustedes encuentran un youtuber, un tiktoker o un instagramer o alguien que diga por las redes sociales, hubo una inundación en Germantown. Y sacan las noticias, hubo una tremenda inundación en Germantown. Y usted inmediatamente empieza a compartir el vínculo, el link. Usted comparte el link. Pues, por supuesto, usted lo comparte porque hay gente que a usted le importa que puede estar afectado por la inundación. Pero al mismo tiempo que salió un youtuber, un tiktoker que compartió la noticia, al mismo tiempo sale CNN y comparte la noticia. Una inundación en Germantown, Maryland. Y entonces ahí es que uno empieza a decir, ¿a quién le creo yo? Se murieron 20 personas en la inundación. Y aquí CNN dice, se murieron 2,000 personas. Y uno empieza a pensar, ¿a quién le creo? Y uno empieza a decir, bueno, ven acá, vamos a ser honestos. CNN es un canal muy creíble, muy grande, tiene una reputación increíble, tiene años de historia y tiene toda una plataforma millonaria y es creíble. Pero este TikToker como que, bueno, tiene apenas 250 seguidores, tiene apenas un año siendo TikToker. Bueno, uno no debería creerle mucho a este TikToker comparado con lo que deberíamos creerle a CNN, ¿verdad? Y usted se estará preguntando, ¿a quién le creo entonces? Pero lo que pasa es que CNN está transmitiendo desde 2,000 kilómetros al sur, pero este TikToker está transmitiendo desde el mismo lugar de los acontecimientos. ¿Notan la crisis en la que estamos? ¿A quién le creo entonces? ¿Por qué le he hecho este cuento? Dice, porque esto es más o menos lo que está pasando con el mundo de la crítica textual. ¿Okay? Hay manuscritos que son muy antiguos, pero no tan confiables, y hay manuscritos que son nuevos y son muy confiables. En la familia de los nuevos y los confiables está la familia de los manuscritos bizantinos. La familia de los manuscritos bizantinos, que están en lo que hoy sería la Turquía moderna, fueron manuscritos que fueron conocidos en toda la historia de la iglesia por ser manuscritos muy confiables. En esos manuscritos, la perícopa de la adúltera está presente. Pero esos manuscritos son coleccionados y la copia más antigua de la que se dispone hoy en día es del siglo X después de Cristo. Es decir, este es el TikToker. Muchacho nuevo que tiene pocos seguidores, pero estaba viviendo ahí donde se estaba en el lugar de los acontecimientos. Este muchacho no tiene mala reputación, pero es nuevo. Es decir, es del siglo X después de Cristo. Por otro lado, están los manuscritos sinaíticos, vaticanos y alejandrinos, que son del siglo II antes de Cristo, pero que están acusados de forjamiento. Ustedes deberían ver el documental que se llama
cizañas entre el trigo, esa es la secuela de una lámpara en la oscuridad. Dos muy buenos comentarios acerca de la crítica textual que ustedes deberían revisar, porque la perícopa de la adúltera no está presente ni en el Código Vaticano, ni en el Código Sinaítico, ni en el Códice Alejandrino. ¿Por qué? Porque estos son los manuscritos tempranos del siglo II, siglo IV. Estos son del siglo X. Aquí aparece, aquí no aparece. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, no está en duda, repito, no está en duda la historicidad de este pasaje. Lo que está en duda es la canonicidad. ¿Debería estar incluido en el canon o no? Bueno, ahí es que tenemos entonces ahora que aplicar no solamente la historicidad y la canonicidad, sino la teología del texto. Ya les hablé de este pasaje es un texto polémico. Algunos incluso lo ponen en el Evangelio de Lucas. Este pedacito, este retazo de cubrecama lo ponen en Lucas. Y algunos otros, sobre todo el texto alejandrino, lo pone al final de Juan capítulo 21, porque en Juan capítulo 21, versículo 25 dice que muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este Evangelio. Y ahí es que ponen la perícopa del adúltero. Ok, habiéndoles dicho esto, su servidor, yo no creo que tengo la autoridad para calificar o no calificar la inclusión o la exclusión. Eso no es mi trabajo. La verdad que yo confío en los que saben más que yo y sí lo incluyeron, porque la evidencia de los críticos textuales y la gran mayoría intenta desacreditar este texto por la supuesta confiabilidad de CNE, es decir, el Código Vaticano, el Código Sinaítico y el Código Alejandrino. Pero su servidor se cuenta entre la minoría que piensa que debe estar en el texto porque el texto bizantino es mucho más confiable que el Código Sinaítico. Entonces, por eso yo me quedo en la minoría que piensa que este texto sí es inspirado y debería estar en el Evangelio de Juan. Tal como el Evangelio de Marcos, tal como la coma juanina, tal como la respuesta del eunuco y tal como algunos otros textos acusados de ser espurios. Yo prefiero quedarme con la inclusión y no con la exclusión, porque me ha tocado estudiar, les aconsejo que estudien la conspiración de Westcott y Hort. La conspiración de Westcott y Hort. Son dos eruditos que no son cristianos, que lo que hacen es mutilar ciertas partes de la Escritura para que no aparezcan textos claves que exaltan el señorío de Jesucristo. Por ejemplo, en la perícopa de la adúltera se exalta el señorío de Jesucristo como perdonador de pecados, ya lo vamos a ver. En la coma juanina se exalta el señorío de Jesucristo como miembro de la Trinidad. En la respuesta del eunuco se exalta el señorío de Jesucristo como respuesta automática al arrepentimiento. Y en el final largo de Marcos se exalta el señorío de Jesucristo como el Cristo resucitado. Entonces, estos textos, su servidor piensa que deben ser predicados como parte de la inspiración del canon y nosotros no tenemos problema porque no contradicen ninguna otra doctrina tangencial o horizontal de la Escritura. Habiendo dicho esto, primer punto, ahora vamos al segundo punto. Ellos. ¿Quiénes son ellos? En el texto se nos dice, en el versículo 3, que ellos eran los escribas y los fariseos. Ellos son los escribas y los fariseos. Ellos no son nosotros, ellos son ellos. Ellos son los líderes religiosos de aquella época, los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Las impresoras humanas de aquel día. ¿Te recuerdan? En aquellos días no había escáner, no había iPhone, no había nada con que fotocopiar o repetir una página. Y ellos lo que hacían era, los escribas lo que hacían era escribir a mano, repetir un texto. Y tenían mucho celo porque esto fuera copiado al pie de la letra. Los escribas lo que hacían era manuscritos. Manuscritos significa que eran escritos a mano. Entonces, cuando un escriba repetía, en este momento estamos hablando de los escribas del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Los escribas lo que hacían era transcribir a mano lo que había en el Antiguo Testamento. Y ellos eran autoridades religiosas del tiempo, igual los fariseos. Los fariseos fueron un grupo político religioso que se creó en el periodo intertestamentario
entre Malaquías y Juan el Bautista. Esos periodos de 400 años pasaron muchas cosas ahí. Pasó la conquista griega romana, pasó también la creación de las sinagogas, pasó la creación de los fariseos y de los saduceos. Incluso los esenios eran los que mantenían la esperanza mesiánica, los que copiaban los libros. Incluso copiaron tantos libros que tuvieron que esconderlo en lo que hoy se conoce como las cuevas del Qumran. En 1957, en 1958 se encontraron en 12 cuevas más de 1000 copias de libros que cuando verificaban la autenticidad de esos libros datan del siglo 100, perdón, del año 100, 180 antes de Cristo, libros del Antiguo Testamento, y cuando los compararon con la copia más temprana de la que se disponía en 1957, vieron que ahí, 1000 años después, esto es idéntico. El rollo de Isaías, el gran rollo de Isaías, ustedes pueden ver que son idénticos del año 125 antes de Cristo y del año 1000 después de Cristo, y son idénticos. Eso nos da una confianza increíble en la preservación del texto. Pero estos escribas, estos fariseos, lo que hicieron fue traer una mujer, ya vamos a hablar de ella, pero traer una mujer sola a los pies de Jesús. Recuerden, Jesús estaba en el medio de su ministerio, estaba diciendo ser el Hijo del Hombre, una figura en Daniel 7:13 que se aplicaría solamente al Mesías. Los judíos entendían que el Hijo del Hombre iba a ser el Hijo de David, que iba a reinar, el Hijo del Hombre que se trajo, que vino al lado del anciano de días en Daniel 7:13. Y ahora el Hijo del Hombre, Jesús estaba diciendo que él era el Hijo del Hombre, y por supuesto los judíos celosos, los fariseos celosos querían ponerle trampas para saber si en verdad él era el Mesías. ¿Cómo sabemos que querían ponerle una trampa? Bueno, porque el versículo 6 dice que decían para ponerlo a prueba. Estos fariseos, estos escribas eran malos y querían poner a prueba a Jesús. Pero lo cierto es que ellos estaban escudándose en lo que el versículo 5 dice que era la ley de Moisés. Hey, Jesús, vamos a ver si tú sabes, de un examen. Vamos a ver si tú sabes. La ley de Moisés dice que nosotros tenemos que apedrear a esta mujer, tenemos que matarla por lapidación, porque la encontramos en el pleno acto del adulterio con un hombre que no era su esposo. Y la ley de Moisés nos ordenó apedrear esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Notan el tú ahí. Es decir, a ellos no les importa la mujer. La mujer es un simple objeto con el cual ellos están poniendo una trampa a Jesús. La mujer es el queso en la trampa en la que los escribas y los fariseos quieren agarrar a Jesús. Ellos están usando a esta mujer como un objeto para buscar una excusa y matar a Jesús y acabar con sus pretensiones mesiánicas. Pero lo cierto es que ellos están también no solamente manipulando a la mujer, sino que están manipulando la ley. Porque ellos dicen, en la ley se nos ordenó a matar, a apedrear esta clase de mujeres. Noten cómo desprecian a la mujer. Esta clase de mujeres, adúlteras, pecadoras. La verdad que no sabemos mucho de ella, ya vamos a hablar un poco más de ella, pero sí sabemos acerca de los fariseos y los escribas. Jesús le echaba plomo parejo a los escribas y los fariseos, porque debiendo ser los que preservaban la palabra de Dios, la manipulaban para su propia conveniencia. Y este es un ejemplo. Por eso es que este texto debe ser incluido en el canon, porque corresponde a otras secciones de los evangelios donde Jesús les echa plomo parejo a los fariseos que intentan manipular la ley. ¿Cómo sabemos eso? Por la simple pregunta, ¿dónde está el hombre con el que ella fue encontrado en adulterio? Vengan conmigo, por favor, a Levítico 20:10. Es importante que entendamos cómo ellos están manipulando. Levítico 20:10. Y si usted es rápido buscando, busque también Deuteronomio 22. Levítico 20:10 y Deuteronomio 22. Levítico 20:10 dice así: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre
que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Es decir, que la mujer no tenía que haber sido traída sola, sino que debía haberse sido traída también con el adúltero, con el hombre con el que ella estaba adulterando. Como dice la señorita Laura, ¡que pase el sinvergüenza! ¡Que pase el desgraciado! Pero también en Deuteronomio 22, vengan conmigo por favor a 22, que es casi que una repetición de Levítico 20. 22 da un poquito más de detalle, de Deuteronomio 22, 22 al 24. Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Si hay una joven virgen que está comprometida con un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces ustedes llevarán a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearán hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Es decir, los dos tenían que ser traídos ante Jesús o ante la corte o ante los ancianos para juzgarlos y apedrearlos. La pregunta es ¿por qué trajeron a la mujer nada más y no al hombre? Bueno, esto es una especulación que yo voy a incluir en esta predicación. Es la prerrogativa del predicador no solamente adornar el texto, sino tratar de explicar lo que está pasando aquí. Por la respuesta que ustedes conocen de que ellos dejaron sus piedras, lo más probable es que uno de ellos haya sido con quien la encontraron. Y por un alto cargo del que ocupaba este adúltero, no lo trajeron también con ella. Entonces, noten lo desviado que están los fariseos y los escribas, y lo temeroso que eran, no de Dios, sino de perder su estatus. Usaron a la mujer, pero no inculparon al hombre. Entonces, esos son ellos. Están manipulando la ley para decirle a Jesús, la ley dice que esta mujer deberíamos apedrearla. Y nosotros deberíamos incluir, pero también el hombre. ¿Dónde está el hombre? Estos machistas lo que hacían era usar una mujer para ponerle trampa al Mesías. Pero ya hablamos de esto, ya hablamos de ellos. Vamos a hablar de ella ahora. ¿Qué sabemos de ella? Bueno, lo primero que es notorio es que no hay un nombre aquí. No hay un nombre. No sabemos si se llamaba Luisa, María, no sabemos si se llamaba Josefina. No deberíamos ponerle nombre. Lo cierto es que el texto y la historia la conocen como la mujer adúltera. Y pareciera que así se quedó por la eternidad. Es probable que cuando lleguemos al cielo y la conozcamos, hola, mucho gusto, Filomena. Yo soy un personaje bíblico. Y Filomena en la Biblia no aparece. Y ella diga después, yo soy la mujer adúltera. ¡Ah, mucho gusto, hermana! Mucho gusto. Es decir, parece que en la historia se quedó como la mujer adúltera. Pero, ¿qué vemos aquí? Vemos que ella no se defiende. Parecía que de verdad era culpable. Parecía que de verdad ella estaba resignada. Hasta aquí llegué yo. Me encontraron, soy culpable y en verdad metí la pata, como dirían los amigos mexicanos, ya valí. Aquí fue, de aquí, hoy yo dejo esta tierra. Porque en verdad era culpable. No hay indicación en el texto ni que ella se defendiera, ni que ella se arrepintiera. No vemos nada en el texto en el que ella dice, si es verdad, Señor, perdóname, yo no lo voy a hacer más. No hay indicación de arrepentimiento. De hecho, Agustín de Hipona en el siglo IV aboga por la inclusión de este texto en el canon, diciendo que posiblemente algunos manuscritos tempranos obviaron este mensaje y pusieron 2 puntos para saltar la lectura de manera que ninguna mujer fuera a usar este texto como excusa para adulterar o para no arrepentirse. Es decir, este es un texto que ha sido acusado de que hay gente que abusa de la gracia por pensar, bueno, si el Señor me va a perdonar y no me va a acusar, entonces yo mejor puedo adulterar como me dé la gana porque ni Él me condena. Nada más lejos de la verdad. Lo que de ella se dice es que sí, era culpable y no se dice
que se arrepintió. Pero esto es lo bonito de hablar de esto, de ellos, de ella. Es lo bonito de hablar de él. Cuarto punto. Vamos a hablar de él. Él, en este texto, es nuestro Señor Jesús. ¿Qué vemos aquí de Jesús? Bueno, vemos varias cosas. Lo primero que vemos es que Él no intenta salirse de la situación, como diciendo, esta gente me viene a poner un problema aquí, yo mejor me voy, como aquel caso, el mismo Evangelio de Marcos, donde le traen una otra prueba, otra trampa. Mira, ¿es justo que debamos pagar impuestos a Roma? Y Él maravillosamente dice, deme una moneda. Y pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción en esta moneda? Y ellos dijeron, del César. Y con aquella famosa respuesta dice, denle al César lo que es del César, porque tienen la imagen en la moneda, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que él no dijo, pero quiso decir, es que lo que tiene la imagen de Dios es lo que tú le debes dar a Dios. ¿Qué tiene la imagen de Dios? Tú y yo somos hechos a imagen y semejanza. Tú y yo debemos darnos en pleno a Dios, no la moneda. La moneda es para el César, tú y yo somos de Dios. Entonces, maravillosa jugada cuando Jesús usa esta manera de Él entrampar a los que querían entrampar y salirse, como cuando querían apedrearlo, como cuando querían tirarlo por un barranco. Jesús sabe lo que ellos están pensando. Y por eso Jesús esta vez no hace eso, sino que al contrario dice, la ley dice que tienen que apedrearla. Apedréenla. Me imagino esa escena, porque han hecho muchas escenas en películas de esta escena de Marcos 8, del 1 al 11. La mujer ahí llorando, con la cara toda tierrúa y con el montón de lágrimas, confundida con todo lo que salía de la nariz. Y la mujer llorando, diciendo, ay, me descubrieron, ay, me trajeron aquí, ya me van a apedrear. Y vienen a los pies de Jesús y dice Daniel Habib, el único que podía juzgarme, me amó. Y el único que podía juzgarte, ciertamente no le tienes temor. Y viene Jesús y dice, sí, apedréela. Y la mujer, yo me imagino los ojotes diciendo, ¿en serio? Jesús dice, sí, apedréela. Si eso es lo que dice la ley, dele. Ustedes se imaginan el momento de tensión. Cada uno de esos hombres, escribas y fariseos, debería haber unos 20, 25 hombres, porque esas lapidaciones, esos apedreamientos ocurrían muy frecuentemente en esa escena. Ahora, cuando ocurre el dominio de los romanos se abstienen, se reservan el derecho de aplicar la pena capital. Pero los judíos todavía podían apedrear gente. Y esos hombres, 20, 25 hombres, cada uno debería haber tenido 2 o 3 piedras en sus manos. Y no piedritas chiquitas de esas que se meten en el zapato. Piedrotas. Piedrotas. Y respirando como listos para reventarle la cara a esa mujer y para tomar venganza por sí mismo. Pero no solo por la mujer, sino porque este Jesús estaba diciendo ser el Hijo del Hombre. Y Jesús dice, sí, apedréenla. La tensión en el ambiente debía haber sido muy, muy fuerte. Y Jesús estaba escribiendo algo en la tierra. La verdad que el texto no se nos dice qué estaba escribiendo Jesús en la tierra. Jesús estaba poniendo algo. No sabemos si es menos 4 más o menos raíz cuadrada de A, 4AC sobre 2A. No sabemos si estaba citando Levítico 20:10. Algunos predicadores dicen que Jesús estaba escribiendo los nombres de los escribas y los fariseos con el correspondiente pecado por el cual no tenían derecho a juzgar a otro. Lo cierto es que solamente 3 veces en la Escritura se dice que dedos escriben en algo. Jesús en la tierra, la pared en Daniel,
y aquel episodio de Éxodo 20 donde Dios escribe sobre las tablas de la ley. Los 3 eventos de dedos escribiendo en algo son atribuidos a Dios. Pero Jesús estaba escribiendo y 2 veces. Algunos usan incluso este texto para decir que Jesús no era analfabeto, Jesús sabría escribir. Sabía la ley de memoria. Lo cierto es que Jesús, el maestro, dice sí, apedréenla, pero apenas está escribiendo, ve la mujer y dice sí, apedréenla. El primero que tire la primera piedra sea el que esté libre de pecado, en el versículo 7. Y este texto es uno de esos textos en los que uno dice, nuestro Señor era muy sabio, nuestro Señor era muy, muy inteligente, porque al menos la mujer tenía la cara llena de tierra, llena de lágrimas y llena de todo, pero estoy seguro que al oír esta respuesta, los escribas y los fariseos al menos se les llenó de tierra la quijada al decir ¡pum! Porque ellos sabían que cada uno de ellos tenía pecado. Tenía un pecado quizá no tan socialmente grave como el adulterio de esta mujer, pero ninguno de ellos se creía perfecto, porque ellos eran fariseos y luchaban contra el pecado que sabía que había dentro de su comunidad y sabían que había dentro de su vida. Y por eso su reacción es soltar uno a uno las piedras con las que la trajeron. Ellos soltaron las piedras cuando Él les dijo, si ustedes son perfectos, mátenla. Pero como ellos se sabían que no eran perfectos, entonces no pudieron hacer nada. Más bien, uno a uno, dice el versículo 9, empezando por los viejos y terminando por los jóvenes, detalle muy importante, un detalle muy importante, empezando por los mayores, empezaron a decir, yo no soy digno, yo no soy digno, yo no soy digno. Y al final los jóvenes que sí se creían orgullosos, dignos, dijeron, bueno, si se fueron los viejos, ¿qué voy a hacer yo aquí? Vámonos también. Esta es una escena tan bonita. Ustedes pueden ver la mujer después que dijo, ¿en serio? Ahora empezaba a respirar más tranquila, como diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero la cosa va más allá. Porque Él sigue hablando. No solamente dijo, mátenla, no solamente dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, sino al ver, en el versículo 10, enderezándose, es decir, la mujer, por supuesto, tirada en el piso, Jesús levantándose, enderezándose. En el versículo 9 dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los que tenían las piedras en la mano? Es una pregunta muy, muy interesante. Porque aquellos tenían piedras en las manos y venían a acusarla para ponerle trampa a Él. Pero Él se quedó ahí porque Él no tenía ningún pecado. Él podía haber agarrado 50 de aquellas piedras y Él mismo apedrearla ahí mismo. Porque si Él mismo no cometió pecado, según lo que dice Hebreos, Él mismo podría haber dicho, bueno, como aquellos no te apedrearon y la ley de Moisés dice que hay que apedrearte ya, aguántate un momentico y agarra una piedra solamente y se la zumba en el medio entre ojo y ojo y listo, se acabó, el perro se acabó la rabia. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Sabiendo que la mujer era culpable, sabiendo que la ley dice hay que apedrearla, lo que dijo fue en el versículo 11, Señor, ninguno me condena. Y Jesús les dijo, yo tampoco. Aquí estamos en presencia no solamente de un Señor que conoce la ley, no solamente de un Señor que es sabio para responder como se debe, no solamente de un Señor que es perdonador de pecados, sino un Señor que es capaz de leer los corazones sin que pronuncien una confesión de fe. Tal como el ladrón en la cruz, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús leyó algo en el corazón de este hombre que estaba confesando los pecados, como para decirle, bueno, tienes que bautizarte primero. Eso fue lo que le dijo. O tienes que ir para el culto, tienes que leer la Biblia entera, tienes que graduarte. No, Jesús le dijo inmediatamente, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow!
Es decir, Jesús tiene una capacidad que ni tú ni yo tenemos para leer los corazones de los pecadores, para saber si en verdad está arrepentido o no. Porque si esa mujer no estuviera arrepentida, Jesús hubiera agarrado no solamente una piedra, un camión de piedra hubiera venido y se lo echaba encima a esta muchacha. Pero en vez de eso le dijo, ni yo te condeno. Pero Jesús podía haberlo hecho, ¿cierto? Porque él no tenía pecado. En otras palabras, ¿qué pasó con la ley de Moisés? Jesús estaba haciendo una excepción. Jesús estaba tapando la ley como que para esta mujer sí hay perdón, pero para las otras que han sido encontradas adulterio, incluyendo el hombre con la que ella fue encontrado, Jesús estaba haciendo una excepción o ahora estaba saltando lo que decía la ley. ¿Qué estaba haciendo Jesús? En la conversación con Pilato más adelante, vemos que Jesús dice, yo soy la ley de Moisés. Y esta es una comparación que es un contraste evidente entre la ley y el evangelio. La ley es punitiva. La ley lo que hace es mostrarnos que somos pecadores. Ustedes deben pasar por Romanos 7. En Romanos 7 se nos dice que la ley fue hecha para mostrarnos el pecado. La ley fue hecha para que nosotros entendiéramos que somos pecadores. La ley dice que si no hay transgresión, si no hay pecado, no hay transgresión de la ley, no hay pecado. Todo pecado es una transgresión de la ley. La ley lo que hace es ayudarnos a darnos cuenta de lo necesitado de Dios que estamos. Pero si somos guiados por la ley, vamos a llegar a la justificación por obras, donde yo tengo que hacer algo para que Dios me acepte. La ley lo que hace es fiestas, ceremonias y rituales para que Dios me acepte. Pero nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de cumplir todos los preceptos de la ley. Y donde dice en Santiago que si tú incumples la ley en uno de sus preceptos, tú eres culpable de haber roto toda la ley. Así que la paga del pecado es muerte. Pero el evangelio, en el evangelio, nosotros entendemos que la ley nos dice y nos inculpa de que somos tan pecadores que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que más bien necesitamos ver al Salvador crucificado y resucitado para pedirle perdón por nuestras almas y misericordia, perdón por nuestros pecados y misericordia por nuestras almas. Tenemos que venir a Él en arrepentimiento y fe. Y yo solamente puedo imaginarme lo que esa muchacha estaba pensando. Pero lo que el texto dice es, mujer, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Es decir, yo pudiera condenarte, pero no te estoy condenando porque estoy viendo en ti algo de arrepentimiento. Por supuesto, esa muchacha no tenía teología pura como tienen los miembros de la Iglesia Revive. Esa muchacha no había hecho un curso de discipulado. Esa muchacha no había pasado por los seminarios que ustedes han pasado. Esa muchacha no conocía la doctrina de la Trinidad y la justificación por fe. Esa muchacha no tenía idea de la soteriología monergista, ni mucho menos la eclesiología sana. Pero Dios le dijo, yo no te condeno. Lo que podemos estar seguros es de que esta mujer era una de las escogidas de Dios y podemos estar seguros de que algún día vamos a verla en el cielo. Si se llama Filomena o se llama la mujer adúltera es otra cosa, pero vamos a verla en el cielo porque el Señor no la condenó. Y el resultado es que el mismo Señor que dijo apedréenla, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ni yo te condeno, también le dijo, ok, sigue viviendo como te da la gana, porque ya tú eres justificada por gracia mediante fe, así que dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. No, en el versículo 11 Jesús dice, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Es decir, que una vida que ha sido transformada por el poder del evangelio, por la gracia del Señor inmerecida, aún sin mostrar signos de arrepentimiento, una vida que en verdad he entendido que no merezco salvación, que no he sido perdonado por lo que yo he hecho bien, contrapuesto con las cosas que he hecho mal, sino que ha sido todo gracia del Señor. Cuando aún yo era culpable, Cristo murió por los pecadores, aún siendo yo pecador, Él me dio vida en Cristo.
yo no voy a querer seguir pecando de la misma manera como pecaba. Yo no voy a querer seguir viviendo como vivía esta muchacha. Esa muchacha salió de ahí diciendo, me dieron una segunda oportunidad, ahora yo no voy a adulterar más. Es lo que debería hacer cualquier pecador que ha visto sus pecados pagados completos en la cruz. Sí, es verdad, todavía pecamos, no se nos ha quitado la capacidad de pecar. Cuando fuimos sumergidos en las aguas del bautismo, todavía tenemos deseos y pasiones, concupiscencias pecaminosas que fastidian desde la carne, el corazón. Es lo que yo espero, que algún día en el cielo se nos quite el deseo por pecar. Pero todavía no se nos ha quitado. Pero al menos esa muchacha podía chismear, podía mentir, podía robar, podía hacer otra cosa, pero estoy seguro que más nunca adúltero. Porque la palabra del Señor y sus ojos grandotes diciéndole, yo no te condeno, vete y no peques más. A esa muchacha debieron haberle cambiado la vida. Como al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo. Como a Lázaro, ven fuera. Como a Marta, como a tantos personajes que fueron escogidos por Dios y les cambió la vida, un encuentro con el Redentor. Y las palabras, se podrán olvidar de las palabras que le dijo el esposo o la esposa, pero nunca se olvidarán de las palabras que les dijo el Redentor. Vete y no peques más. Esa muchacha vio su vida cambiada en ese momento. Y ahí es donde entra nuestro quinto punto, nosotros. Ya vimos esto, ellos, ella, él. Ahora venimos tú y yo. ¿Cómo se aplica este pasaje a nuestra vida el día de hoy? Bueno, posiblemente aquí habrá alguna adúltera, un adúltero. Y esta palabra no significa que usted ha sido encontrado. Si usted ha sido encontrado en un acto de adulterio, pues gracias por venir. Pero seguramente este no va a ser el lugar en que usted va a querer venir. Porque normalmente las iglesias no son conocidas por mostrar la gracia que el Señor mostró con esta muchacha. Las iglesias son conocidas por poner el dedo en la llaga, justamente donde duele. No deberíamos ser así. Deberíamos abrazar diciendo, vete y no peques más. Pero yo creo que entre nosotros no hay algún adúltero profesional, digámoslo así. No hay ladrones aquí. No hay asesinos aquí. No hay chismosos. No hay gente mala aquí. Todos ustedes son buenos, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. Jesús mismo nos enseñó que si alguno de nosotros codicia con los ojos a otra persona, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús nos dijo que si nosotros llamamos necio a nuestro hermano, ya lo asesinamos. Y aún las cosas pequeñas que robamos, como por ejemplo una grapadora o una grapa en la oficina que no es tuya, un lápiz que tienes en el montón de lápices esos que tienes en tu casa, no es tuya. Entonces nosotros somos adúlteros, somos asesinos, somos ladrones y nos justificamos a nosotros mismos pensando en que mi pecado no es tan grave como el de esta muchacha. Pero la palabra del Señor dice que todos los pecados merecen la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero esta muchacha entendió ese día que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que hay perdón para los pecadores. Hay perdón. No importa el pecado tan grave que tú hayas cometido, socialmente hablando, no es tan grave como de esta mujer adúltera. Pero tú solamente le diste like a algo que Dios hate. Es un pecado que Dios no pasa por alto. O solamente tú te imaginaste cuando ibas manejando en el volante y tú solamente volteaste por segunda vez a quien no debías. O tú solamente tus ojos te pasaron a donde no debían haber volteado por segunda vez. O tú solamente mentiste bajo compulsión para mejorar en verdad lo que no eres. O tú solamente exageraste una situación para salir de héroe. Lo que estoy tratando de decirles es que tu pecado no es menos importante o menos grave que el pecado de esta mujer. Pero hay un Salvador que escribe algo en tu vida
y que te dice con algo que Él ya escribió: yo no te condeno, yo te amo. Porque tus pecados han sido perdonados en la cruz, y el montón de hojas que fueron impresas, si tienes más años el montón es más grande, pero si tienes poquitos años tu expediente pecaminoso es grande ya. Pero todo ese montón de hojas impresas en letra tamaño 9 fue blanqueado en la cruz completo para exponer a los enemigos de la cruz, dice Colosenses 2. Y ese pecado que te condenaba te hacía merecedor de las llamas ardientes del infierno, pero por la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz fue blanqueado tu expediente, y ahora el Señor también te dice hoy, como la mujer: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Por eso nosotros debemos luchar contra el pecado. Si hay algo que en tu vida tú tienes que dejar, no solamente el adulterio, sino el chisme, la murmuración, las palabras ligeras, la vana manera de vivir, la vanidad, las cosas materiales, el materialismo, la mentira bajo compulsión, el amor por el dinero, el dejar a Dios de segundo, cualquier cosa ligera que pueda ocupar tu vida más que lo que te ocupas de Dios, es un ídolo. Por lo tanto, debemos pedirle al Señor fuerzas para no pecar más, para no ofenderlo más. Porque si Él no nos condena y nos dice: vete, no peques más, entonces pudiéramos pecar en otra cosa accidentalmente, pero no deberíamos repetir el mismo pecado voluntariamente. ¿Me explico? Entonces, este pasaje nos habla de esto, de ellos, de ella, de él, pero también para ti y para mí. ¿En cuál pecado tú estás involucrándote hoy en día? Que dice Jerry Bridges en su libro Pecados Respetables, que tú piensas que es un pecado con el cual tú puedes vivir, tú domesticaste ese pecado. Quizá tú eres chismoso, chismosa, contestón, no te sujetas a la autoridad, o por ejemplo, tú te airas fácilmente y haces cosas que dicen: bueno, que me sacaste de quicio, no es mi culpa. O hay vanidad en tu vida, a ti te gustan las cosas buenas. No es malo que a uno le gusten las cosas buenas. Malo es que tú pierdas vida por no tener lo que tú quieres, la marca que tú quieras, sino la otra marca que puedes pagar. O que tú uses irresponsablemente el dinero, los bienes materiales que el Señor te ha permitido. Es decir, no trates de domesticar ningún pecado. Pecado es pecado y merece el infierno. Punto. Jesús mismo dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Porque es mejor que entres tuerto al reino de los cielos y no que todo tu cuerpo se pierda en el infierno. O tu mano derecha te es ocasión de caer. Es una ilustración que me encanta hacérselas a los adolescentes. Si tu mano derecha o tu ojo te es ocasión de caer, pues córtatela. Porque es mejor que entres manco al reino de los cielos y no que todo tu cuerpo se pierda en el infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que te saque el ojo y que te corte la mano? No. Este es lo que se llama una hipérbole para enseñar que no debemos escatimar esfuerzo para luchar contra el pecado que el Señor condena y que fue la causa por la cual murió en la cruz por ti. Así que nosotros debemos tener la suficiente convicción para apartarnos de cualquier pecado, por chiquito o grande, de cualquier mentira, por negra o blanca, y de cualquier gravedad que nos aleje de la comunión con el Señor, porque cuando tú pecas, tú no quieres orar. Y el pecado tiene la capacidad de ser una bola de nieve en el cual tú pecas una vez y dices: bueno, Señor, perdóname, pero lo vuelves a hacer y ya tú dices: ya no sirvo para nada, voy a hacerlo otra vez, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y hasta que estás mordiendo el polvo y terminado descarriado por una vez que te permitiste caer en ese pecado. Así que tú y yo, en este texto que es una historia real que pasó en la vida de Jesús y que el Espíritu Santo quiso preservar, nosotros tenemos no solamente la descripción de los acusadores, la descripción del Salvador, pero también la descripción de lo que tenemos que hacer tú y yo cuando somos perdonados por gracia mediante fe. Tenemos que tratar de no pecar otra vez, de no repetir los pecados que han sido perdonados. Así que déjeme terminar con esto. ¿Cuál es el pecado por el que a ti se te conocía?
Tú posiblemente fuiste descubierto en un pecado y fuiste avergonzado públicamente, pero si Colosenses 2:15 es verdad, ya tú no eres aquel, ya tú no eres aquella que se conocía por ser un pecador impenitente, sino que por la sangre del Cordero tus pecados no fueron teñidos, tus pecados fueron quitados, removidos. La culpa del pecado y la condena del pecado ya no te identifica, no te categoriza más como aquel pecador, sino ahora un perdonado que vive para la gloria de Dios. Entonces, lo que debemos buscar, hermanos, es tratar de llamar a las cosas como son. Pecado es pecado. No intenten disfrazar el pecado. Bueno, no, la mujer podía haber dicho, es que yo no estaba adulterando, yo solamente me estaba dando unos besitos con él. Es que yo no estaba adulterando, solamente estábamos caminando por la plaza del barrio con la mano agarrada. Yo no estaba adulterando, ese es mi amigo. Las cosas no son como ustedes se imaginan. No intentes disimular el pecado. Pecado es pecado. Y antes de que el Señor te avergüence, aléjate del pecado que clavó a tu Cristo en la cruz. Y eso es con todos nosotros. Tú no tienes que acostarte con una mujer o una persona que no sea tu esposo o tu esposa para llegar a los pies del Señor. Ven a Cristo, porque Él es digno. Ninguno de nosotros va a llegar blanquito, con el corazón blanquito al cielo. Todos nosotros vamos a llegar habiendo sido pecadores impenitentes, ahora ya vamos a llegar al cielo siendo pecadores redimidos, pecadores perdonados, que incluso antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor nos dio vida en el corazón para poder venir a Él. Porque si Él nos no hubiera dado fe, nosotros no hubiéramos podido venir a Él. Y esta mujer, el Señor usó una manera soberana para traer a esta mujer a los pies de Cristo. Unos evangelizadores satánicos, los escribas y los fariseos lo trajeron a los pies de Jesús. ¿Usted te imagina esa bendición? Que ella puede decir, mira, lo que me evangelizaron a mí fueron los escribas y los fariseos. Sin vergüenza eso, que se fueron de la presencia de Cristo, pero al menos me trajeron a Él. Gloria a Dios. Así que, hermanos, este pasaje es una historia bellísima, que nos recuerda la historia de una mujer adúltera, que en verdad no sabemos su nombre, ojalá que algún día nos digan su nombre, para no llamarla así. Ella dijo, tú eres la mujer adúltera. No, yo soy la ex mujer adúltera. Pero tu historia es parecida. Alguien te invitó a los pies de Jesús y Jesús también te convenció de alguna manera que por gracia mediante fe, ni Él, que pudiendo haberlo hecho, ni Él te condena. Así que, ¿qué nos queda hacer? Amarle. Irnos de su presencia al mundo donde Él nos mandó para no pecar más, sino para ser embajadores del reino y predicar el evangelio, invitar a toda criatura que venga a los pies de Jesús antes de ser avergonzados. Déjenme dejarlos con esto. Él es digno. Él es digno. Y si hay alguien que pudo haberla condenado a ella y habernos condenado a ti y a mí, Él mismo nos dice, ni yo te condeno, yo te amo. Yo te amo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y aunque algunos duden de la inclusión de este pasaje en el Evangelio de Juan, nosotros queremos darte gracias porque nos enseña el carácter del Salvador, perdonador, justo y santo. Y si hay alguien, Señor, que también ha sido sorprendido o aún no ha sido sorprendido en un pecado, te rogamos, Señor, que no tengamos que pasar por la vergüenza de ser descubiertos y expuestos públicamente para venir a ti en arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí con las palabras, ni yo te condeno, en nuestra mente. En nuestro corazón nosotros queremos apartarnos del pecado y del coqueteo con el pecado que te clavó a ti en la cruz. Pero también queremos salir de aquí con el corazón rebosante de alegría al saber que tú eres digno de gloria, que tú eres aquel que pudiendo habernos condenado, más bien te pusiste como sacrificio y como juez, y que pudimos entrar en tu presencia por los méritos de aquel que murió por nosotros. Te amamos, Señor. Gracias por no condenarnos como a esta mujer, sino más bien gracias por darnos vida y vida en abundancia. A ti la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos.